análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y también con muchísimo gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, vamos a plantear un tema que se supone le van a plantear al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahora que nos visite. Habrá que ver, y hay muchas dudas si vale la pena o no avanzar en esta situación. Alguna vez lo tocamos de refilón, pero ahora lo dijo de manera formal el presidente de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, René Bojorquez Ruiz. Dijo que espera que en la visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo se incluya al Estado en la legalización de los vehículos de procedencia extranjera, puesto que es facultad exclusiva del presidente de la República incluir a las entidades federativas en este decreto. El legislador señaló que para Sinaloa es importante que se incluya, puesto que el resto de los estados que lo rodean, como son Sonora, Nayarit, Chihuahua, Durango y las Baja California, ya vienen incluidas en esta normatividad. En el caso de Sinaloa se trata de más de 300,000 vehículos que se calcula existen ya circulando sin papeles aquí en la entidad y que dejarían una importante derrama económica en las arcas sinaloenses. Se me hacen muchos, pero pues él calcula que son 300,000, lo cual podría utilizarse para reforzar el área de seguridad, todos estos recursos que podría recaudar el Estado. Siendo Sinaloa uno de los estados con mayor número de vehículos irregulares, pues que no se ha incluido, y el tema de la inseguridad dentro del Estado hace que todavía se fortalezca más, que nos incluyan dentro de este decreto. Tenemos la confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos va a incluir y se va a ver beneficiada la ciudadanía, pero también las arcas del Estado, para poder tener mayores recursos e implementarlos en lo que se necesite. René Bojorquez también aclaró que no se trata de que se estén importando más vehículos, puesto que el decreto aclara que solo se legalizarían los autos que al momento de publicarse la convocatoria se encontraban en México y pagarían una cantidad de 2,500 pesos por vehículo, cuya derrama quedaría en la entidad, porque pues puede emplearse en programas que el gobernador Rubén Rocha designe. Ciertamente se brincaron a Sinaloa en este decreto, Javier, pero insisto, me parecen mucho 300,000 vehículos. Habrá que ver si ya se tiene algún padrón. Si es así, pues estamos hablando de 750 millones de pesos que se podrían captar ahí si no me salen mal las cuentas. La pregunta Javier. es quién tiene ese padrón y quién Claro. dice que es el número de vehículos. Cada quien maneja una cifra distinta. Yo creo que al diputado le debía preocupar más cómo entraron esos vehículos. El problema de la corrupción, eso es lo que debía de preocuparle más. Porque indudablemente que entraron ilegalmente al país y entraron por la frontera, la mayoría de ellos por la frontera norte, muy pocos por la frontera sur, por la frontera norte entran. Todos esos vehículos, ¿cómo es posible que estos vehículos hayan entrado y que nadie se ha dado cuenta y que las autoridades tampoco se hayan dado cuenta? Y hay que recordar que en el pasado una de las argumentaciones que se dio para que se emitiera un decreto ya de regularización ha sido el tema de la seguridad pública. Es un grave problema efectivamente saber quién conduce vehículos de manufactura extranjera que están ilegalmente en el país, lo cual constituye un delito de contrabando, que además hay sanciones bastante fuertes para quien utilice este vehículo, pero normalmente esto no se ve, salvo cuando a veces se quiere extorsionar a los propietarios de estos vehículos. La argumentación es que los vehículos son mucho más baratos y que no tienen capacidad y que normalmente son gente de escasos recursos. Esa es una argumentación que en algunos casos podría ser válido. Pero hay que recordar que en los decretos se establece criterios para qué tipo de vehículos pueden ser regularizados. No pueden ser regularizados la totalidad de los vehículos que están en el estado o en el país. Hay que ver qué tipo de modelo, qué tipo de cilindraje y para qué son usados. Porque si nos damos cuenta, hay vehículos de superlujo ilegales en el país y estos no pueden ser regularizados.
a pesar de que entre un decreto, salvo que el decreto establezca y dé algunas modificaciones, pero normalmente son para vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad y sobre ciertas características. Bueno, pues qué bueno que haya este tipo de demanda, es bueno, pero el problema es que continuamente los gobiernos pues emiten estos decretos, se dice que ya no se va a permitir y sin embargo por lo que estamos viendo es que se siguen saturando todo el país con vehículos de todas las características. Se dice que muchos de estos vehículos son de uso del campo, bueno, pues en muy buena medida, pero no todos son de uso de campo. Habrá que ver cuántos son los que están utilizando en actividades productivas y cuántos son particulares y bajo qué circunstancias fueron internados en el país. Así es. Ahorita ya está vigente, ¿no? Este decreto en estos estados, tengo entendido. Sí, parece que sí que ya está vigente, ¿no? Así es. Habría que ver. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, en esta parte en esta línea del tiempo, en que pues el presidente ahorita sale a giras porque pues ya como que ahí en Palacio, pues ya como que no se halla, no se acomoda. Y pues no sabemos de qué humor venga. Y hacerle una petición al presidente tal vez con un humor algo delicado, pues podemos correr el riesgo de que no aplique el evangelio que dice él de que amor con amor se paga, ¿no? Porque él siempre dice eso de Sinaloa por las altas tasas de participación electoral a favor de su movimiento. Entonces siempre que le piden algo, pues él dice amor con amor se paga y riájale, o sea, le devuelve, le da para adelante. Como bien comenta Cabrera y comentabas tú, Luis, si son 300,000 vehículos, a una tasa, a un cobro de, ponle los 680 de la calcomanía, ajá, el refrendo, más una tasa que pusieran, 2,000 pesos por legalizártelo, tendrían más o menos 780 millones, como comentabas tú ahorita. Eso para tener recursos. Pero si vamos a ir a una agenda sustentable, una agenda donde en 15 o en 20 años probablemente ya tengamos que tener verificadores de vehículos, porque hay estados en donde pues ya te verifican el vehículo para saber si es contaminante o no. ¿Por qué? Por el aire. Estamos a años de eso, sí, pero ahorita el permitir que siga habiendo vehículos que vengan de otra nacionalidad, que no cuenten con ciertas regulaciones y que pudiera ser una masa de vehículos que a la larga pudieran ser agentes contaminantes para el Estado. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema de las campañas en los debates, mientras aquí se daban con todo, recordemos, ahí estaba, en Monterrey, el Bronco, Samuel García, la candidata de Morena y todos, el gran tema de ellos era el tema de la sustentabilidad, era el tema del agua y la calidad del aire en las ciudades. Ese era uno de los grandes temas en política. Nosotros estamos acá en el feudo, ¿no? O sea, somos un feudo, o sea, pero eso tarde o temprano nos va a pegar. Es tema de la contaminación. Entonces, en lo que nos pegue y todo, pues hay que tener ciertas medidas. Y como bien comentaba Javier, ¿qué vehículos? Porque no todos los vehículos pueden ser. O sea, sobre todo los de superlujo y los de modelo reciente. Entonces, obviamente sí tiene que haber una legalización en tales y cuales, pero también debería de empezar, ya sea la federación o el Estado, en este caso, ir revisando o ir avanzando en esos temas de sustentabilidad y calidad del aire. Así es, Milton. La Secretaría de Hacienda dio a conocer algunas de las reglas que ya están vigentes a partir de inicio de año y hasta julio de este año, hasta el 20 de julio. Deja fuera los beneficios de este beneficio a unidades de lujo, autos deportivos y autos blindados, vehículos que circulan actualmente en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit, son 10 estados.
En el decreto se aclaró que la medida tiene como objetivo controlar la inseguridad en el país y generar certeza a los dueños de vehículos que fueron adquiridos en Estados Unidos y Canadá, y queda prohibida también, se limitó a la regulación de los vehículos que tengan restringida o prohibida la circulación en el país de procedencia o México por algunas características técnicas. Así es que ya está vigente este decreto. Y hay reacciones también de la Asociación Mexicana de Distribuidores, como siempre, la famosa AMDA, Francisco, que vaya que le han sufrido también ellos en la pandemia, la de los autos nuevos. Como decía Maquio Cloutier cuando andaba en sus luchas democráticas, esto ya nada lo detiene. Ya la importación legal o ilegal de vehículos de Estados Unidos a México va a ser muy difícil que se frene. Es decir, ya hay en el país cientos de miles de vehículos circulando únicamente con las siglas de las organizaciones que son las que les dan el trámite y les dicen pueden hacerlo, circular sin mayor problema. Aquí está nuestro padrón y les dan instrucciones. Oiga, pero si me detiene la policía fiscal, usted no se baje del carro. Usted haga esto, esto, otro. Usted haga esto, esto, otro. Y vemos aquí en Sinaloa y en otros estados, pero aquí en Sinaloa, vehículos de todo tipo, de superlujo, que únicamente traen su calca de su cartoncillo, de la UNAPAFA o FONAFAFA, lo que ustedes quieran, y con eso circulan. Hace años se llegó a una estrategia de cuando menos tener un padrón para saber a quién pertenecía ese vehículo. O sea, lo que nosotros hacemos cuando compramos un vehículo con todas las de la ley y te dan tu tarjeta de circulación, domicilio, etcétera, porque se decía eso, que en esos vehículos se cometían muchos ilícitos y nadie sabe, nadie supo. Bueno, yo no creo. La mayoría de la gente buscó una manera de obtener su carrito y fue así. Esto empezó cuando venía un familiar y se traía, lo mirábamos en carretera, traían su carrito y jalando otro. Y ya estando aquí, lo dejaban en su comunidad. ¿Por qué? Porque decían, pero no te salgas de aquí de la comunidad, de aquí del rancho, porque entonces te van a quitar el carro. Y así se fue poco a poco haciendo una bola de nieve. Se convirtió en un negocio de los sectores, claro, del PRI en su momento. Y ya después brincó y empezaron a crearse diversas organizaciones, ¿no? Como la UNAPAFA y la CONDADEF y todo eso. Y sobre la carretera, México-Nogales, ahí sobre todo en ese tramo de Sonora a Santana, a Nogales, se empezaban a ver carros, o sea, estos, una especie de carros grandes con el logotipo de esas organizaciones para decirte, nosotros le podemos ayudar a que usted transite sin mayor problema. Entonces, yo no sé cómo le vayan a hacer, no es una situación imposible, pero ya en una ocasión, el no autorizar legalizar vehículos le costó al PRI, cuando era presidente Ernesto Zedillo, una debacle electoral. Y a partir de ahí, sí, ya nadie quiere... Y llegando Fox, va para adelante, ¿no? Efectivamente, va para adelante. Entonces, ¿cuál es lo que estamos viendo al paso de los años entre comprar un carro que entra ilegal de Estados Unidos o como ustedes quieren? Pues que ya prácticamente tienen el mismo precio de los seminuevos nacionales. Claro. Porque le empezaron a subir bastante. Pero yo no veo cómo le vayan a hacer, sobre todo por el costo político electoral. Y fíjate, este año hay elecciones a gobernador en varios estados, pero ¿cuál es la joya de la corona dentro de muy pocos años, el 24? La sucesión presidencial. Y nadie quiere perder su clientela electoral. Y ahí estamos hablando de miles de propietarios de vehículos de este tipo que, junto con sus familias, a la hora de la hora, como dicen en el rancho, se hace un buen bonche de votos a favor o en contra. Así es, Francisco. Se trata de los vehículos que su antigüedad sea de 8 años o más anteriores a que se realice su importación definitiva, que no tengan reportes de robo, también que el número de identificación corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos o Canadá. Por ahí hay vehículos que vienen con denominación de otros países, japoneses, inclusive esos no entran. Brasileños. Y también que al 19 de octubre del 2021 ya se encontraban en estos estados
referidos, 19 de octubre del año pasado. No sé cómo lo van a comprobar eso, porque muchos entraron de manera ilegal mucho antes y no pueden comprobar que estuvieron antes o después de esa fecha, entre otros datos, y efectivamente son 2,500 pesos en las aduanas lo que van a cobrar. Y hay otra cosa, si esto se logra realmente para todos los estados, pues va a bajar mucho la corrupción, porque hay corrupción de agentes aduanales actualmente. Para que esos vehículos lleguen a Sinaloa, por ejemplo, desde Nogales o desde Tijuana, ¿cuánta corrupción pasa en esa cadena? Aduanas, policías federales, ahora guardias nacionales, departamentos de fiscalización de los estados que están en las fronteras, policías locales, municipales, ¿cómo se llama? Áreas de retenes de soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque resulta que hubo una época que se los estuvieron trayendo, Javier, estos carros, no sé si todavía, hasta en madrinas. Sí. Los veíamos en carreteras como si fueran carros del año, Javier. Pues si tú te das vuelta aquí ¿hasta dónde la mochada? En varios sectores vemos calles totalmente copadas con vehículos en venta de manufactura extranjera. Cientos de vehículos, y esto no es nuevo. Y ninguna autoridad se da cuenta de ello, porque la ley establece que la única autoridad competente para otorgarte permiso de licencias y placas de circulación son los estados, y con autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que te establece los criterios para los colores y modelos y diseños de las placas de circulación. Pero otro de los impedimentos que hay para este tipo de regularización de vehículos es que aquellos vehículos que se internaron legalmente al país con permisos provisionales, esos no entran. Se entienden que esos vehículos debían de haber regresado, porque muchos vehículos de esos que entraron después son reportados como robados en territorio mexicano o como desaparecidos. Entonces, esos vehículos no entran, ni los reportados en Estados Unidos como robados. Los vehículos que tienen permisos temporales, que normalmente entran turistas con ellos y aquí los dejan o aquí los venden o los regalan, esos no entran. Están irregulares ya en el país. Esos no se van a regularizar. Eso la ley no. Y bueno, por ahorita ninguno de Sinaloa, salvo que con los criterios que decía Francisco los incluyan, ¿no? La política. Ahorita viene la revocación de mandato y enseguida pues ya... Porque hay reglamentación para esto. Ya establece qué vehículos entran, qué características. Sí, pero ahorita Sinaloa no ha entrado a este programa, ¿no? Pero la normativa es la misma para todos. Y siempre ha sido la misma. Así es. Milton. De los 6 estados que va a tener elección, sobre lo que tú comentas, Francisco, de que el criterio político, de los 6 estados donde va a haber elección para renovar gobernador en el 2022, 2 entran en ese edicto, que son Durango y Tamaulipas. 2 municipios panistas, ¿no? Donde Morena va por todo. Y de los 6, pues, ¿cuál decía Morena que podía perder? Pues, el PAN que podía ganar, Aguascalientes, y ya ves que ya salió como medio complicado el proceso. Pero bueno, el tema que yo comentaba de la calidad del aire, pues es la agenda que poco a poco la ONU le va a ir metiendo a los estados de sustentabilidad y de ir tomando una mayor conciencia de todas las cuestiones de cambio climático, de ir viendo la agenda también de movilidad. O sea, que por cierto, el alcalde Estrada trae más o menos ahí el tema bien con el tema del Metrobús, porque pues ya en las grandes urbes ya la movilidad no es tanto en carro. Ya, por ejemplo, tú vas a la Ciudad de México, te rentan bicicletas, te rentan los scooters, te rentan, pues ya ahorita ya que a Sinaloa llegó el Uber Moto, ¿no? La plataforma de desplazamiento. Entonces, mucho tiene que ver también el cambio de conciencia en el desplazamiento de un lugar a otro. Muchos millennials que ya no traen el tema, nosotros, pues uno de plebe, pues ¿qué quería? El carro, compré el carro, que me presten el carro. No, ahorita ya con las plataformas, los chavos o traen la feria del Uber o buscan si en bicicleta o en qué otra parte o en qué otro tipo de vehículos moverse. Y bueno, ahorita esta situación de la legalización de vehículos, pues va a seguir este tema, como bien comentamos. O sea,
vas a legalizar esos 300,000 autos y va a volver la diáspora a venir. O sea, ya se cerró y va a seguir la gente trayendo carros, va a seguir trayendo y se va a ir armando. Y ojo, las vialidades son las mismas. Sí. Por eso estamos viendo el tráfico que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las vialidades son exactamente igual. Y ojo, las que siguen están igual diseñadas. O sea, no hay vialidades más amplias, no hay otra manera de cómo desplazarse. Según algunos expertos, algunos organismos, en Culiacán hay alrededor de 500,000 vehículos. ¿Sí? Nada más en Culiacán. No cabemos ya en Culiacán. Sí, o sea, son un vehículo de 2 personas. Por cada 2 personas hay un vehículo. Por 1,000,000 de habitantes, más o menos aproximadamente. Es correcto. Imagínate nada más. Saludos a Javier Salinas desde Tijuana. Saludos, Javier. Fuerte abrazo a Beatriz Amaniego. Allá no ocupan legalizar, ¿no? Siempre han andado los fronterizos como si nada. A Martín Armenta, saludos. Emilia Valenzuela, fuerte abrazo. Patricia Duarte. A Omar Ramos dice, tengo entendido que en Sonora está costando alrededor de 11,000 pesos. No sé si le está usted haciendo algún cargo adicional. Habría que investigarlo. Claro que sí. Alberto Cisneros, José Juan Tadeo se reporta saludos. Saludos, cómo no. A Claudia Holguín. Luis Alberto, 2,500 pesos es nada más, dice, el costo de arancel. Faltan, sí, eso es lo aduanal. Faltan las placas, el seguro, tenencia, el smog y muchos otros requisitos, dice, más el agente aduanal que lo va a importar, dice. Estoy volcado en mi Face y ya saben quién. Caray, no sé si es Rubén Ríos, pero no, para nada, Rubén. Échele ganas, inténtelo por favor ahí, dice ya saben quién de Palm Springs, dice. Sí, claro. No, ya, por segunda vez no, Rubén, saludos. Dice, no es así, pero reviso. Julio César Lira dice que si estará el presidente López Obrador en el domingo del desfile de carnaval, no, viene al tema de las presas, Picachos y Santa María, y dice también Francisco Collantes, saludos a todos los de la mesa, la verdad es que ya sale igual comprar carros mexicanos que americanos, cuesta casi igual en relación de carros chuecos, ya no hay control, lo cierto es que se hizo y es un negocio con agencias y organizaciones como Anapapa, que por cierto no es requisito tener empadronado el vehículo para legalizarlo en los estados donde ya se puede. En choques regularmente se pelean, pega y huye, dice. Bueno, Francisco, tu conclusión. Ahorita decía Milton de que, por ejemplo, cada vez hay más vehículos en las ciudades, Culiacán es un ejemplo de eso, y que pues las vialidades están del mismo tamaño, entonces se ve una saturación, pero a eso hay que agregarle que parece que a nuestros acotamientos, a nuestras calles les dio ictericia, porque ¿qué hace el gobierno, sobre todo municipal? Pues pinta todo de amarillo, donde antes se podía estacionar uno. ¿Y qué hace la gente? Pues va y se estaciona donde antes se estacionaba, aunque esté pintado de amarillo, hasta que llegue el quick o te mueves o cooperas, invitas al café, como dijo el otro, y en fin. Entonces es un caos el que hay en todo esto. Pero también analicemos otro detalle. Todos esos vehículos, legales o no legales, no circulan con agua, consumen gasolina. Y el impuesto más directo y en vivo y a todo color que le entra diariamente al gobierno federal es cuando vas y llenas el tanque de gasolina. Claro. Entonces es un problema costo-beneficio de varias aristas para el gobierno. Y pues ya repito, cuando Zedillo se negó previo a una elección a legalizar los vehículos, le tronó al PRI en aquella época y hubo un reclamo muy fuerte, más sin embargo continuó. Ahorita que decías que va a haber elecciones en Durango, cuando empezaron a autorizarse con ciertos niveles legalizar vehículos, era dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, Maximiliano Silerio Esparza. Maestro del actual gobernador. Del actual gobernador del PAN, del Güerito Rosas. Y bueno, ahí a la CNC, por no decir que don Maximino, le entró billete, pero por tremendo. ¿No? Tremendo. ¿Por qué? Porque era como de los pocos que tenían la canonjía de estar legalizando vehículos, en fin. Pero esto ya es general, esto ya no sé, ya es difícil frenarlo, pero de unos 10 años para acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Vehículos de todo lujo que traen la cartulinita esa. Sí, ¿no? claro. Ahorita me decía Milton que hay un comentario en el auditorio que dijo, yo vi un Porsche
Sí. estacionado con el cartoncillo de Onapaf, algo así. Así es. Y camionetas Sakura y carros que Corvette, carísimos. hay varios. Nuevecitos. Nuevecitos, efectivamente. Entonces, todo eso. Y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos siempre se quejan, pero como dijo el señor Collantes, pues ya ahorita sale igual comprar un carro nacional nuevo, perdón, seminuevo, que uno que te vendan, que traen del otro lado, porque al principio sí la ganancia de ellos era razonable, pero de repente le fueron subiendo, y ahora tiene uno que pensar si te conviene más comprar un seminuevo en una agencia que te da hasta cierta garantía de unos 3 años, o arriesgarte a comprar un carro que viene del otro lado, que se ve impecable, pero que trae millas hasta para tirar para arriba, porque allá Sí. las distancias para ir del hogar a un punto de trabajo diariamente son bastante, se conservan más, sí, porque obviamente allá en Estados Unidos hay muchas mejores carreteras que aquí, y aquí la única manera que te dure un carro pues es seguir la máxima del filósofo de Culiacancito: transitar por donde no haya baches. Así Y las si no quieres chocar, no manejes. No maneje, porque ya ven cómo le fue hoy, ¿no? Oye, ¿hay baches allá, Francisco? ¿En el otro lado? Ey, No, no. Pues qué chulada. no hay, no hay. Oye, bueno. Está todo arreglado. Está to- Está todo arreglado. ¿Qué va? Ay, Dios. Dice, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo a Henry Martínez. Dice, en Culiacán en este momento hay alrededor ya de 1.300.000, 1.003.000 habitantes, dice. Sí, 1.003.000 Es es lo la que cifra del calculan. INEGI. Dice, y hay más de 520.000 autos, dice. Fíjate. Dos Más de carros. 1.100 camiones del transporte público, que le ha estudiado el tema también en su época en Codecín y ahora en el Ayuntamiento de Culiacán. Saludos, Henry. Dice, el 95% entra al centro de la ciudad de los camiones, son más de 1.100 camiones. Más de 500.000 habitantes se mueven en transporte público, a pesar de que no es la mejor calidad, dice. Y la movilidad es una asignatura pendiente. Hay una ley de movilidad aprobada y reglamentada en el Estado, la cual no se ha implementado como tal. Sí, totalmente. Se le hizo la lucha a lo de las bicis, pero el clima aquí tampoco pues, No no lo permite. Pues así nos despedimos, Javier, ya sobre tiempo, pero es un tema que creo vale la pena también para un Pues experto. veremos Gracias. si escucha el presidente esta petición y veremos cuál es la respuesta. Así es. ¿no? Sí, yo creo que no, es inexplicable que haya quedado fuera Sinaloa. Yo sí concuerdo en eso. Es totalmente inexplicable. Porque si hubiera tomado únicamente estados fronterizos, no hubiera entrado Nayarit. Así es. Y entró Nayarit, por ejemplo, ¿no? Y hay otros estados que no son fronterizos, que están o todos los demás sí son fronterizos. No todos. ¿No No todos? todos son fronterizos. Bueno, ya lo incluso profundizamos en una ocasión, No, pues Durango no es No fronterizo. es fronterizo. por ejemplo. Y son nuestros Ni vecinos Michoacán, también. ni Michoacán. Ni Michoacán. ¿Y entonces por qué Pero hay- Sinaloa nos brincó? Aguas con eso. Aguas. Javier, muchas gracias. Muy buenas noches al auditorio. Buenas noches. Esperamos que se lo planteen este fin de semana. Nos vamos, Milton. Sí, todo depende del humor del presidente, y aunando un poco lo que decía Henry de los camiones, acuérdate la agenda de sacar a los camiones del centro. Ojo con eso. Sí, complejo. Por la movilidad. Ok. Y el metro. Gracias, Muchas Milton. gracias. Nos vamos, Francisco. Yo recuerdo hace bastantes años, en una de las ocasiones que nuevas que me robaron uno de mis carros, el licenciado Marco Antonio Zazueta Félix me prestó un carro de color amarillo, me acuerdo, muy bueno el carrito. Me Pero parece que era prestado, de ¿no? Granada, prestado. Pero le pusimos Lucía Méndez al carro, ¿Por qué? porque era ilegal. Y en ese tiempo me parece que había filmado algo Lucía Méndez. Le dije, No tenía papeles. no tenía papeles, entonces así le pusimos el güero Zazueta. Y yo le dije, ¿y qué tal la Lucía Méndez? No, le iba salido muy Ahí la bueno, o sea, lleva. ahí la lleva y todo eso. Y No le tocó regularizada. no le tocó regularizar en ese tiempo, estaba muy bueno el carrito y se lo devolví porque me dijo, oye, ¿te quedas con él o me lo regresas? Ah, no me acordaba, le dije. Y le regresé a Lucía Méndez, perdona, la ilegal. Entonces, pero todavía no había esas facilidades para regularizar el vehículo, y pues bueno, circulaba uno pues a puro pulmón, como quien dice. Así es. Hizo riesgo de ¿qué era en esa época? El riesgo. Un cienón, un veintón o... No, No se usaba todavía no, la extorsión. había diálogo. Gracias, Francisco. Buenas noches, A Sinaloa. nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. Quédese en Grupo Vibra Radio y en los noticieristas. Que la pase de lo mejor. Información. Editorial.
editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.